¿Alguna vez has notado cómo el mundo parece valorar el orgullo, la ambición y el deseo de estar siempre por encima de los demás? Sin embargo, cuando nos detenemos a observar los valores que Dios propone en la Biblia, encontramos una visión muy diferente. En el reino de Dios, la humildad es la clave para la grandeza, y la paradoja es que cuanto más humildes somos, más elevados somos a los ojos de Dios. La humildad, lejos de debilidad, es una fuerza silenciosa y transformadora. Hoy exploraremos esta paradoja de la humildad según la perspectiva de la Biblia, para comprender cómo Dios nos llama a vivir y los efectos profundos que esta virtud tiene en nuestra vida. ¿Qué es la humildad según la Biblia? La humildad es uno de los conceptos más importantes en la Biblia y se menciona en numerosos pasajes, a menudo como la llave para recibir la gracia de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 4, leemos: «Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová». La humildad, en este sentido, no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos, es decir, dejar a un lado nuestro ego para centrarnos en Dios y en los demás. Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, no dudó en lavar los pies de sus discípulos y vivir una vida de servicio. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7, leemos: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo». Para Dios, la humildad no es debilidad, es una virtud que nos permite acercarnos a Él con un corazón sincero. Es reconocer nuestra dependencia de Dios y entender que todo lo que tenemos viene de Él. La verdadera humildad no nos hace sentir menos, sino que nos da paz al saber que somos amados tal y como somos. La paradoja de la humildad: el que se humilla será exaltado. En el reino de Dios, la humildad y la grandeza van de la mano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, Jesús dice: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este es el corazón de la paradoja de la humildad. Cuanto más humildes somos, más Dios nos eleva. Pero, ¿por qué es esto así? La humildad permite que Dios trabaje en nosotros sin el obstáculo del orgullo o del ego. Cuando vivimos en humildad, estamos más abiertos a la dirección de Dios, a su corrección y a su amor. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 10, se nos recuerda: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». La humildad nos abre a recibir el favor de Dios, porque reconocemos que no podemos hacer todo por nuestra cuenta y que necesitamos su guía. Un ejemplo clásico en la Biblia es la historia de Moisés. Aunque fue criado en la casa de Faraón y tenía una gran posición, eligió vivir con humildad y servir a su pueblo. Fue precisamente esa humildad lo que lo hizo un líder poderoso, capaz de liberar a Israel. Moisés es llamado el hombre más manso de toda la tierra en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 3, y sin embargo, fue un líder increíblemente fuerte. La paradoja de la humildad nos enseña que Dios se complace en exaltar a los que no buscan exaltarse a sí mismos, sino que buscan servirle a Él y a los demás con un corazón humilde. En este sentido, la humildad es una estrategia de vida que Dios honra y recompensa. La humildad en nuestras relaciones. La humildad es esencial no solo para nuestra relación con Dios, sino también para nuestras relaciones con los demás. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos aconseja: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Esta actitud nos permite cultivar relaciones sinceras, sin competencia ni orgullo. Al practicar la humildad en nuestras relaciones, reconocemos el valor de cada persona. Aprendemos a escuchar, a perdonar y a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Jesús nos mostró este amor desinteresado cuando se sacrificó en la cruz, enseñándonos que no hay acto de humildad demasiado pequeño o insignificante si es realizado con amor. La humildad en las relaciones también significa aceptar que no siempre tenemos la razón, estar dispuestos a pedir perdón y, a su vez, perdonar. Esta humildad genuina transforma nuestras relaciones, permitiéndonos conectar de una manera más profunda y sincera. La humildad abre espacio para la comprensión y el amor, aspectos fundamentales para una vida de paz y armonía. La humildad como reflejo de fe y confianza en Dios. La humildad también refleja nuestra fe en Dios. Al ser humildes, mostramos que confiamos en que Él está en control y que no necesitamos valernos de nuestro propio ego o ambición para salir adelante. Es como cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Ser humildes no significa que carezcamos de valor. Al contrario, significa que sabemos que nuestro valor está en Dios y que confiamos en que Él nos exaltará a su tiempo. Es un acto de fe dejar nuestro orgullo y nuestras propias ambiciones para seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 34, se nos recuerda que Dios da gracia a los humildes. Esta gracia es la paz y el favor que Él derrama sobre aquellos que dependen de Él con un corazón sincero. Al reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia en Dios, crecemos espiritualmente y le damos lugar para que obre en nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. ¿Cómo cultivar la humildad en la vida diaria? Cultivar la humildad no es fácil, especialmente en un mundo que nos anima a buscar siempre la autoafirmación y la independencia. Pero Dios nos ofrece herramientas para desarrollar esta virtud y hacernos más parecidos a Cristo. Aquí algunos pasos prácticos para vivir en humildad. 1. Busca servir a los demás. La humildad se desarrolla cuando ayudamos a los demás. Sirviendo, reflejamos el amor de Cristo y aprendemos a enfocarnos menos en nosotros mismos. 2. Practica la gratitud. Ser agradecidos nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Al agradecer, recordamos que dependemos de Él. 3. Ora por humildad. Pídele a Dios que te dé un corazón humilde. Como en todas las cosas, la humildad comienza con la oración. 4. Escucha y aprende de los demás. Al escuchar, reconocemos que podemos aprender de otros. Escuchar atentamente es una forma de honrar a los demás y de poner en práctica la humildad. 5. Recuerda el ejemplo de Jesús. Medita en la vida de Jesús y en su disposición a servir. Él, siendo Dios, eligió la humildad y nos mostró que este es el camino de la grandeza en el reino de Dios. La humildad es un viaje, una práctica diaria que nos transforma y nos acerca a Dios. Al cultivar la humildad, dejamos espacio para que Dios trabaje en nosotros y en nuestro entorno. La paradoja de la humildad es que, al hacernos pequeños, Dios nos hace grandes. Al poner nuestras ambiciones y nuestro ego a un lado, abrimos la puerta para que Dios actúe en nuestras vidas de formas que nunca podríamos imaginar. La Biblia nos enseña que la humildad es una llave que abre puertas a la gracia, al favor y a la verdadera paz. La humildad nos ayuda a acercarnos más a Dios y a vivir en paz con los demás. Es un recordatorio constante de que somos parte de algo más grande y de que nuestro valor está en Dios, no en lo que el mundo define como éxito. Practicar la humildad nos permite vivir una vida plena y auténtica, en la cual Dios puede exaltar y bendecir nuestras vidas en su perfecto tiempo.